Sublime gracia del Señor. Continuamos con esta serie sobre el dispensacionalismo. Los hermanos y amigos nuevos que nos están acompañando por primera o segunda vez en esta reunión de estudio bíblico y oración. Estamos estudiando el dispensacionalismo y pues me veo obligado a hacer no una recapitulación, pues porque eso nos tomaría mucho tiempo, pero sí hablarles a grandes rasgos qué es este tema. El dispensacionalismo es una doctrina muy arraigada en la iglesia moderna, una doctrina muy popular, creída, podríamos decir, por el 99% de la cristiandad. ¿Y en qué consiste? Consiste en hacer una separación radical entre Israel y la iglesia. El dispensacionalismo cree que hay dos pueblos, que hay un pueblo A para Dios, que es la nación hebrea, y hay un pueblo B, que al fracasar el plan con la nación Israel, pues Dios tuvo la obligación o se vio en la necesidad de iniciar un plan con el pueblo B, que es el mundo gentil. Esta es una de las principales bases del dispensacionalismo, basada en la interpretación literal de todas las profecías de la Escritura. Los dispensacionalistas interpretan de forma literal, pero un literalismo extremo, las diferentes profecías del Antiguo Testamento, lo cual no es correcto, porque como ya hemos visto, las profecías se interpretan de acuerdo a cómo Cristo y los apóstoles las interpretaron. Además, las profecías están llenas de un lenguaje simbólico y poético. Entonces, no es correcto interpretar una profecía de una manera hiperliteralista aplicándole a la nación de Israel. No es correcto porque de por sí es un género literario, ¿sí? Recordarán que la Biblia se divide en géneros literarios. No tenemos la Biblia organizada cronológicamente, la tenemos dividida por géneros literarios. Los libros proféticos son libros profundamente simbólicos y utilizan en ocasiones un lenguaje poético, metafórico. Entonces yo no puedo asignarle a una palabra que es un símbolo o un significado literal si el texto no lo demanda. Y si no tiene un significado literal, yo tengo que ir al resto de la Escritura para poder interpretar ese símbolo. ¿Y cuál es la llave para interpretar los diferentes símbolos y profecías del Antiguo Testamento? El Evangelio. Y ya vimos Lucas capítulo 24, donde el Señor le presenta a sus discípulos y le dice la palabra de Dios, que recorriendo todo el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es ¿cómo debo yo interpretar la profecía bíblica? ¿Como enseñan los maestros modernos y contemporáneos o como Cristo y los apóstoles las interpretaron? La forma más correcta es apelar a la interpretación de nuestro Señor Jesucristo. Pero basada en una interpretación literalista, pues surgen dos pueblos, enseñanza que Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante, echa por tierra, porque Efesios 2 dice que de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? ¿Dos? Israel y la iglesia, separados, no, uno solo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Toda la comunidad de redimidos, todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que es regenerado por el Espíritu Santo, ya no es circuncidado en la carne, ya no le es cortado el prepucio de manera física, ahora es circuncidado en su corazón. Esa circuncisión es el Espíritu Santo que mora en el creyente una vez éste se arrepiente y lo integra al pueblo de Dios, que es el Israel del nuevo pacto, sin importar su etnia, su color, su sexo, su raza, su escala social. Entonces, Dios tiene un solo pueblo en el nuevo pacto. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice que ha hecho un solo hombre, que ha derribado la pared intermedia de separación. No hay dos pueblos. No hay dos pueblos.
Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino a este mundo, vino a la nación de Israel le rechazó. Dice, versículo 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todo aquel hombre o mujer que se arrepiente de sus pecados, es adoptado en la familia de Dios, ahora es hijo de Dios, sin importar si es judío, venezolano, colombiano, español, norteamericano, camerunés, chino, Corea del Norte, Corea del Sur, canadiense, etcétera. No importa, porque para Dios no existen barreras culturales ni étnicas. Israel fue desechado porque, en primer lugar, Israel no era un fin en sí mismo, como nos enseña la iglesia moderna, que Dios tiene un plan con Israel y Él es lo más lindo y así maten a todo el mundo, hay que aplaudirlos porque son los judíos. Y así maten niños en la franja de Gaza, hay que aplaudirlos y hacerles porras porque son judíos. Eso son el pueblo de Dios. Entonces, si un judío mata a un palestino, está bien. Pero si un palestino mata a un judío, entonces hay que matarlos y cargarlos a bombas porque el pueblo de Dios es intocable. No, el homicidio es homicidio, cométalo quien lo cometa. Y un judío no tiene más valor que un palestino o que un venezolano. Pero nos han enseñado a idolatrar a este pueblo, aunque no estoy promoviendo el antisemitismo, pero es lo que se ve en las congregaciones modernas. Una idolatría por la nación de Israel como si fuesen superiores, cuando la Biblia dice ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, bárbaro y escita, porque todos sois uno en Cristo. Soteriológicamente, para Dios somos iguales, o sea, en cuanto a la salvación. Entonces no es que Dios tiene preferencia por los judíos, no, ya todos somos delante de Dios uno en Cristo. Y se nos ha enseñado que como Dios tiene dos pueblos, entonces como las profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido según esta visión, porque ellos hablaban de que a partir de la llegada del Mesías todo iba a ser una época de esplendor, como el tiempo del rey David y el rey Salomón para la nación de Israel, porque aplican literalmente las profecías. Pero vino Jesús y no ocurrió nada. Vino Jesús al mundo y no sucedió nada. Al contrario, Israel, el templo fue destruido en el año 70, la ciudad fue destruida, fue invadida, los judíos fueron dispersados por todo el mundo y después de eso han venido de calamidad en calamidad. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué ocurre acá? Pues es que las profecías no eran para que se cumplieran cuando vino Jesús, sino para que se cumplan en un futuro. Así como en Star Wars. ¿Cómo es que cuando Star Wars comienza? En un lugar lejano de la galaxia. Por allá bien lejos, en el futuro se van a cumplir las profecías. ¿Cuándo? No sabemos. Y se inventaron el famoso paréntesis. El famoso paréntesis es una franja de tiempo en la que, según este sistema de interpretación, Dios detuvo su reloj. Ahora, yo no sé qué marca será el reloj de Dios. Casio, QIQ, Rolex, no tengo idea. Pero ellos dicen que Dios detuvo el reloj. Detuvo el reloj y, como dicen, le tocó bailar con la más fea. Eso es como cuando un hombre anda detrás de una muchacha bonita, ella le dice que no. Y dice, bueno, pues vamos a ver si la prima fea me presta atención. Y se va con la prima fea y pues como ella es la que no tiene esperanzas, pues le dice que sí. Dice, bueno, pero no me tocó la bonita, pero me tocó la agraciada. Peor es nada. Entonces, como Israel rechazó a Dios, pues Dios dijo, pues, ahora Israel me rechazó, ¿qué voy a hacer? No, pues hagámosle con los gentiles mientras tanto. Tal vez algún día Israel me presta atención. Esa es la enseñanza de la Biblia, que Dios tiene un plan B, que si a Dios no se le dan las cosas por un lado, Él busca por el otro, como si a Él las cosas lo pudieran sorprender, como si se le pudieran desbaratar los planes por una simple decisión humana, o es que en realidad Dios siempre ha tenido un plan y el Israel nacional, el pueblo judío solamente eran un eslabón de esa cadena del plan de Dios. Que para Dios llegar al Israel del Nuevo Testamento, porque es la iglesia, el Israel de Dios, el Israel espiritual, tenía que primero tratar con una nación para que de esa nación viniera el Salvador del mundo
y esa salvación alcanzará a todas las naciones de la tierra, tal y como se lo prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, 15 y 17. Que cuando Dios le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no le estaba hablando de todas las naciones de la tierra o le estaba hablando solamente de los hebreos? Estaba hablando de todas las naciones de la tierra. Y cuando le da la promesa a Abraham, no existía Israel, porque Abraham no era judío. Israel comenzó a existir a partir de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Abraham era caldeo. Le promete a un caldeo que de su descendencia vendría la bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? Bendecir a todas las naciones de la tierra a través de una nación que saldría de Abraham, pero de esa nación saldría la simiente, la semilla, que sería bendición para toda la nación de la tierra. Y esa simiente, dice Pablo en la carta a los Gálatas, está en singular, no dice simientes, dice tu simiente. Y dice Pablo que esa simiente es Cristo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el tema central de las profecías? ¿La nación de Israel o Cristo? Entonces, si nosotros leemos las profecías, nos daremos cuenta que todas las profecías tienen un único tema y se llama Jesús. Que Él es el tema principal de toda la Escritura. Alrededor de Él gira toda la historia de la redención. Y que si Cristo está presente en las páginas del Antiguo Testamento, por ende también está presente el Evangelio y por lo tanto también está presente su pueblo, que es la iglesia. Y así lo interpretó Jesús, así lo interpretó Pedro, así lo interpretó Pablo. Pedro en su primer sermón en Hechos capítulo 2 nos enseña cómo la profecía de Joel se aplica a la iglesia del nuevo pacto. Y pues después de haber hecho este corto preámbulo, si quieren más información, en internet están los audios, las grabaciones para que las oigan. Vamos al capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel capítulo 9, estamos en la profecía de las 70 semanas, que es una profecía muy mal interpretada para justificar el famoso paréntesis. El reloj de Dios está en pausa, según ellos. Y algún día volverá a arrancar el reloj. Algún día los judíos van a volver a Israel, van a reconstruir el templo, van a volver a los sacrificios. Pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a volver a los sacrificios si ya vino el Cordero de Dios y fue inmolado por nuestros pecados? ¿Por qué la nación de Israel va a volver a un sistema religioso que el único propósito que tenía era anunciarnos al Mesías? Una vez venido el Mesías, ese sistema religioso no tiene absolutamente ningún sentido, porque ya llegó aquel a quien ese sistema religioso anunciaba. El sacerdote era un tipo de Cristo, el cordero, las víctimas, la expiación, el templo, el tabernáculo, el propiciatorio, todo eran tipos, es decir, símbolos que apuntaban a Cristo. El rey apuntaba a Cristo, el profeta apuntaba a Cristo, el templo apuntaba a Cristo, el tabernáculo apuntaba a Cristo, el lugar santo a Jesucristo, el lugar santísimo a Cristo, el propiciatorio, el arca, las vestiduras del sacerdote, el maná, todo apuntaba a Cristo. Viene Cristo y dice el apóstol Pablo a los Colosenses, todo eso era sombra de lo que había de venir. Vino Cristo, ya no necesitamos las sombras, ya tenemos a Cristo. Estos dispensacionalistas, el dispensacionalismo dice, no, en un futuro van a construir el templo otra vez y van a volver a sacrificar animales. Y vuelvo y yo hago la pregunta, ¿qué hacemos con la carta a los hebreos? Entonces se nos dice que todo eso caducó. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿Para qué murió en la cruz? Y en un futuro, pues yo voy y mato un animal para que mi pecado sea cubierto, y después al año siguiente vuelvo y lo mato, y en esos 7 años que ellos dicen que van a venir en un futuro, cuando esté el anticristo acá, en esos 7 años futuros, pues van a tener que matar 7 animales, uno cada año, para que sus pecados sean limpios, cuando Cristo hace 2000 años ya murió por todos mis pecados absolutamente. Entonces es inconsistente, es ilógico, no tiene peso, no tiene fundamento, pero eso es como las brujas.
Las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. La gente cree en las brujas, aunque nunca hayan visto una. Y ven un árbol moverse, eso es una bruja. ¿Y usted quién le dijo? No, yo escuché un ruido como alguien que lloraba. Eso era la Llorona. ¿Usted la vio? Muéstreme una foto. No, pero la gente dice. Y la gente cree en la Llorona, creen en el Moán, creen en la Patasola, creen en el Chupacabras, mitos, leyendas urbanas. ¿Creen en esas cosas? ¿Las han visto? No. ¿Hay fotos? No. ¿Hay evidencia empírica, experimental? No. Pero la gente lo cree. ¿Tiene fundamento el dispensacionalismo? No. Pero la gente lo cree. ¿Por qué? Porque es mucho más bacano, mucho más chévere creer en una película donde hay plagas, demonios, espíritus, sí, donde hay sangre, muertos, ¿cierto? Es mucho más entretenido una película así que una película donde uno le dice, ¿sabe qué, hermano? Cristo viene y se acabó todo. Sí, sí, hermano, así la historia de la redención es así. Cristo viene, rescata a su pueblo, las ovejas a la derecha para el cielo, los cabritos a la izquierda para el infierno, se acabó todo, hermano. No hay más oportunidad. ¿En serio? Sí. No, me gusta más la película. Porque la película me dice a mí que si Cristo viene por la iglesia, se lleva a la iglesia, pero yo soy un cristiano de mentiritas, de esos cristianos tibios, sin compromiso con el Señor, que en pocas palabras no es cristiano, pues voy a tener una segunda oportunidad en esos 7 años, supuestos 7 años de gran tribulación, voy a tener 7 años para arrepentirme. Bacanísimo, o sea, yo puedo vivir en este momento de manera libertina, carnal, en pecado, coquetear con el mundo, no servirle a Dios, vivir la vida, la mera bacanería, cristianismo light. Vino Cristo, se llevó la iglesia. Ah, no, yo estoy relajado. Tengo una segunda oportunidad, papito. Tengo 7 años para arrepentirme. Ay, tan bacano. Bacanísimo. 7 años más. ¿Y qué tengo que hacer? Dejarme matar. No me dejo poner el microchip. Es otro cuento que no, que el microchip. Salió la tarjeta de crédito, ese es el chip del anticristo. Salió el código de barras, el chip del anticristo. Salió el microchip para los perros, porque pierden los perros, les meten un microchip del tamaño de un arroz, ese es el anticristo. Talía se hizo poner un microchip por allá porque tuvo un problema, ese es el chip del anticristo. Y ahora todo es el chip del anticristo. ¿Qué ha pasado? Nada, pura carreta. Guerra, rumores de guerra, y cada vez que deciden una guerra es que ya viene el anticristo. Y a ver, ¿dónde vino? Vino el COVID, ahora sí va a venir el anticristo. ¿Qué pasó? No vino. Ni vino Cristo ni vino el anticristo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia moderna no se cansa de hacer el ridículo con sus profecías semejantes a la de los testigos de Jehová, a la de los mormones y a la iglesia de los adventistas que profetizaron la segunda venida de Cristo y nunca vino. Y la iglesia moderna mantiene diciendo que Cristo viene y que Cristo viene este año y que viene no sé cuándo y Cristo no viene. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe sino mi Padre, ni los ángeles del cielo. Y la iglesia hoy se piensa que se da el lujo de estar pronosticando cuándo va a venir Jesús por segunda vez. Cuando el Señor nos lo dijo así, hermano, es que le faltaron dibujitos. Le faltó coger plastilina y unos crayones y decir, no, hermano, no se metan mentiras. Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le preguntaron los discípulos cuando el Señor estaba ascendiendo en una nube rumbo al cielo en su ascensión. Señor, ¿vas a cumplir las profecías del Antiguo Testamento en Israel en este tiempo? ¿Vamos a ser la primera potencia mundial? ¿Vamos a gobernar sobre las naciones? Y el Señor les dijo, eso no es problema suyo. Dice, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. En pocas palabras le dijo, hijos míos, eso no es problema suyo, eso es problema de mi Padre. Eso no es asunto de ustedes, hermano. Yo veré. Ustedes preocúpense. Quieren establecer ese reino aquí en la tierra, porque ellos pensaban en un reino, todavía tenían esa mentalidad sionista de que el reino tenía que ser Israel gobernando las naciones. Y ustedes quieren reino. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vas a morir por mi causa. Testigos, mártir, del latín mártir, martureo, que significa aquel que está dispuesto a morir. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Reino, ustedes me hablan de reino, ustedes van a extender mi reino a costa de su propia vida. Pero van a tener el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Pero lo dice claro, hermano, claro y raspado, y la gente hoy no quiere entender. No os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Pero la gente hoy, la iglesia moderna está llena de una curiosidad malsana. Y bueno, ¿y cuándo va a ser? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Hermano, no se preocupe por eso. ¡Viva el Evangelio! ¡Viva el Evangelio! Predique a Cristo, dé buen testimonio, trate bien a su esposa, trate bien a sus hijos. Sea obediente a sus papás. En lugar de estar pensando, bueno, ¿y cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y qué? No, hermano. No. Hechos 1:7. No os toca a vosotros. No os toca a vosotros. ¿Qué dice Hechos 1:7? No os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Dejemos de estar sacando la calculadora haciendo cuentas. Bueno, pero yo creo, es que sí, yo creo que en tal fecha viene. Por ahí un pastor en una iglesia donde yo estuve dijo que en el 2015 llegaba. Porque como andaba con el cuentico ese del 2012, no las películas, 2012, una de las películas más taquilleras de la historia del cine, 2012. ¡Mala! ¡Mala! Pero claro, como andaban con el cuento de los mayas y estaba de moda y todo el mundo estaba hablando de eso, entonces claro, ahí empezaron a hablar, no, que ahora sí, los judíos tienen el templo así como los chinos que construyen un hospital, los chinos como ellos fueron los que nos mandaron ese virus, ¿cierto? Los chinos tenían hospitales prefabricados, ¿no? Y cuando surgió eso, montaron hospitales en cuestión de horas, pam, tenían todo listo. Y entonces decían, no, mire, es que los judíos tienen el templo ya no tienen en PVC. Las láminas de PVC, pero por montones será, y apenas llega, ¡pum! Apenas quiten la mezquita de Omar allá, entonces van a levantar el templo. Y ya apareció una vaca roja por allá, el becerro Bermejo. Y por allá un río se convirtió en sangre. Y no hay evidencia seria que respalde eso, puras especulaciones. El Señor viene en el 2015, dijo el pastor, vea, estamos en el 2025, hace 10 años, hermano. Yo creo que si vino no me llevó a mi hermano, entonces yo creo que me perdí. Porque no vino, según el hombre vino. Vea, pero es que peor, ni él se fue, por ahí anda. No lo llevó a él tampoco. ¿Por qué? Porque no os toca a vosotros. El mandamiento de Dios para la iglesia no es estar sacando la calculadora cada vez que pasa algún evento extraordinario, cada vez que Israel se agarra en guerra con los árabes, ahora que está en la franja de Gaza ya con Hamas, con Irán, con el que sea. Se encendió la guerra Rusia y Ucrania y tal, ahora sí, ¿ya cuántos años lleva esa guerra? Y no, el Señor dice, no os toca a vosotros. ¿Qué nos toca a nosotros, hermano? Seguir anunciando a Cristo a pesar de cualquier circunstancia, pero a nosotros no nos corresponde. Entonces, ahí es cuando aparece el famoso paréntesis. Bueno, el paréntesis es que mientras pasa todo eso, mientras que viene el anticristo y levantan el templo y todo ese rollo, pues el Señor está tratando con nosotros, la más fea, la prima fea del baile, el plan B. Porque la bonita no le prestó atención. Entonces la iglesia es el plan B, es la prima fea. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios tiene un único plan, con un único pueblo, y se llama la iglesia de Jesucristo, de todos los tiempos, incluso del Antiguo Testamento. Todos aquellos que creyeron en Cristo y murieron, son parte de la iglesia del nuevo pacto, porque ellos creyeron en Cristo. Abraham, Isaac, Jacob, Adán, Lot, Noé, David, Salomón, todos los grandes personajes de la Biblia y también los chiquitos que creyeron en Cristo son parte de la iglesia de Dios. Creyeron en Cristo sin haberlo visto. ¿Y nosotros cómo creemos en Cristo? Sin haberlo visto. Ellos miraron hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado. Tanto los unos como los otros creímos en Cristo para ser hijos de Dios. Entonces venimos a Daniel capítulo 9, versículo 24, y dice la palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Oído que la palabra del Señor dice que esta profecía es
para el pueblo de Israel. ¿En qué sentido? En que determina un tiempo, así como cuando en las películas ponen una bomba, ¿se han visto? Ponen la bomba y ponen a contar el reloj, la cuenta regresiva, tiqui, 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 tiqui. Y usted sabe que cuando llega a 0, ¡boom!, estalló la bomba. Y lo que el ángel está diciendo a Daniel es que para que estalle la bomba de Israel, habría una cuenta regresiva de 70 semanas. Daniel está orando a Dios porque el pueblo de Israel, tanto Israel como Judá, primero Israel fue invadida, Israel perdió su raza porque se mezcló con otras naciones y quedó Judá y Benjamín, que fueron invadidas por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Fueron 70 años al exilio, lo que se llama el exilio babilónico, pero ya estaba cerca de terminar el exilio. Daniel ora a Dios por su pueblo y Dios le envía un ángel y le dice: tranquilo, papito, ya se va a acabar el exilio, yo tengo un plan con Israel, pero ese plan va a durar solo 70 semanas. Y la palabra que aparece allí por semana es una semana de años, es decir, una semana, según esta profecía, son 7 años. Entonces, 7 por 7, 49, ¿cierto? 7 por 10, 7 por 70, 490. 490 años sería la cuenta regresiva para la nación de Israel. Después de esos 490 años, ¡boom!, la bomba va a estallar, hermano, y se acabó todo con Israel. Eso es lo que el ángel está diciendo a Daniel. 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es esta profecía? No, pues para que venga el anticristo y venga la gran tribulación y vienen los helicópteros y ahora sí viene la guerra y se van a dar bala y como en una película de Arnold Schwarzenegger. No. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo ocurrió eso? En la llegada de Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue quien terminó la prevaricación o la rebeldía. Él es el que pone fin al pecado. ¿Dónde vemos eso? Ya lo vimos. Ahí tienen que escuchar los audios. Ya lo vimos. Y vimos la evidencia bíblica, todos los textos bíblicos que enseñan que Cristo es quien ha puesto fin al pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a terminar con la rebeldía de su pueblo. Vino a expiar la iniquidad. ¿Qué es expiación? Pregunta. ¿Qué es expiación con X, no? No es que mi mujer me estaba haciendo infiel y yo contraté un servicio de expiación para que la expíen, no. Expiación, no saben, no me van a hacer llorar, no me van a hacer llorar. Es el pago, es una que es ¿qué? Muy bien, hermano Nemesio, vamos a darle un premio al hermano Nemesio, 1.000.000 de besos. De pesos no, porque no hay plata. Es la muerte de una víctima inocente que cancela, ¿sí?, la deuda que el pecador tiene con la justicia de Dios. Es la muerte de una víctima inocente, ¿sí?, y que sustituye también, víctima inocente que sustituye y que cancela la deuda que el pecador tiene con la justicia de Dios. La expiación es un pago, el pago de una deuda a través de un sustituto. En este caso era, en el antiguo pacto, un animalito. Por eso mataban animales, porque no me tenían que matar a mí y yo no quiero morir. Entonces, ¿qué hago? Pues llevo un animal para que él muera en mi lugar. Pero ese animal no hizo nada, no importa. Pero así yo me libro de pagar por mi pecado. Y esa víctima inocente, todos los años había que sacrificar una, y al año siguiente otra, y al año siguiente otra, porque uno pecaba todos los años. Pero viene Cristo y Él es el Cordero de Dios definitivo, que quita el pecado del mundo. Entonces, quien expía la iniquidad de manera permanente, trae la justicia perdurable, es Cristo. Quien sella la visión y la profecía, porque Él es el cumplimiento de todas las profecías, es Cristo. Y Él es el santo de los santos que fue ungido cuando vino a este mundo y en aquel día, cuando se presenta ante Juan el Bautista en Mateo capítulo 3,
Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como de paloma, y se oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue ungido, él es el Santo de los santos. Entonces, ¿de qué habla esta profecía? ¿Del anticristo? ¿Del futuro reino milenial? ¿De la guerra entre los judíos y los árabes? No, habla de Jesús y de su obra. Entonces, la bomba de nuestro ejemplo va a explotar cuando venga Cristo. ¿Y cuándo va a venir Cristo según la profecía? 490 años después de que termina el exilio. Dice 70 semanas, 70 por 7, son semanas de años. La palabra semana allí es una semana de años. 490 años para que ocurriera todo esto. Versículo 25, y es donde se suponía teníamos que iniciar hoy, después de esta corta introducción. Hermano, a mí se le da risa. Esta cortísima introducción, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya vimos parte de esto, ¿no? Esto ya lo vimos, cuándo fue que surgió eso. Hablábamos del decreto del rey Artajerjes en tiempos de Nehemías. ¿Sí recuerdan? No. No, mija, entonces les aseguro que no se acuerdan, pero bueno, ahí yo le traigo su recordatorio de todas maneras. 7 semanas. 7 semanas, el tiempo a partir de la orden dada por el rey Artajerjes para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe está dividido en 2 partes. Él dice 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas son 49 años. ¿Sí? 7 semanas de años, 7 por 7, 49. Entonces, dice el texto que se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso se efectuó en los primeros 49 años. Vamos a Nehemías capítulo 4, versículos 13 al 18. ¿Por qué tiempos angustiosos? Porque mientras los judíos se pretendían reconstruir el muro, reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, se levantaron los enemigos del pueblo de Dios a impedirlo. Y en Nehemías capítulo 4, versículos 13 al 18 nos lo dice. Se los voy a leer de manera rápida. Ustedes anoten y en casa revisan, ¿sí? Por cuestión del tiempo. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué pasó allí? Pues que ellos tenían que construir, y como los enemigos estaban encima, entonces con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada por si acaso. Bueno, iban trabajando y a ver. Y seguramente venía uno, ¡guau! Los enemigos de Dios querían impedir que los judíos reconstruyeran la ciudad y reconstruyeran el templo. Aunque el rey Artajerjes ya había dado autorización y todos los recursos para esta labor. ¿Cuándo terminó eso? En el año 408 antes de Cristo. Se terminó la reconstrucción y efectivamente esos tiempos angustiosos terminaron allí. 49 años duró esta reconstrucción. Y el profeta Daniel nos dice que serían 7 semanas y 62 semanas. Después de la reconstrucción del muro, vendrían 62 semanas, es decir, 434 años. 62 semanas de años, 62 por 7, 434 años. A partir del 408 antes de Cristo, desde la orden de la reconstrucción del rey Artajerjes, en el 457
hasta la aparición del Mesías en el año 27. Si nosotros tomamos 457 antes de Cristo y le sumamos 490, nos va a dar 27 después de Cristo, que fue el año, y ya vamos a explicarlo, en el que Jesús apareció en la escena de la historia, allí en el día de su bautismo. No, pero Jesús tenía 30 años cuando lo bautizaron, no 27. Pues porque nuestro calendario no inició en el año 0. Nuestro calendario tiene un desfase, y ya lo vamos a ver más adelantico. ¿Listo? Exactamente el otoño del año 27 Jesús fue bautizado en el río Jordán. ¿Por quién? Por Juan el Bautista, dando inicio a la última semana de las 70 semanas. Recuerden que la profecía de Daniel dice 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62. ¿Cuánto es 7 más 62? 69. 69, ¿sí o no? Por 70, por 7, perdón, 483 años pasaron desde la orden del rey Artajerjes hasta la llegada del Mesías. 483 años. Y si son 490 años, ¿cuánto falta? Pues 7, falta 7. ¿Cuánto es 7? Una semana de 7 años. ¿Sí? Se han pasado 69 semanas de las 70, que es lo que dice Daniel. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso no lo discute nadie, eso así también lo entienden los dispensacionalistas. Aquí no hay conflicto, hasta ahí. Ellos dicen, claro, sí, las 69 semanas terminan allí cuando viene el Jesús. Igual que nosotros decimos, ahí mueren las 69 semanas. Ahora, el problema es que ellos dicen que la semana 70 vendrá en el futuro. Nosotros decimos no, porque el texto no nos dice que viene un paréntesis, sino el texto nos dice que después de la semana 69, ¿cuál viene? La 70. Y no la describe, Entonces, al final de las 70 semanas, de las 69 semanas, viene el Mesías, allí cuando es bautizado por Juan el Bautista, ¿sí? Daniel 9, ahí mismo, 9:24. Ungir al santo de los santos, Daniel 9:24. Sellar la visión en la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo? En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El santo de los santos, el rey de reyes, señor de señores, Apocalipsis 17:14, señor de señores, Apocalipsis 19:16, rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué? Porque él es el ungido. Así como David fue ungido por Samuel para ser rey, así como Aarón fue ungido por Moisés para ser sacerdote, así como Eliseo fue ungido por Elías para ser profeta, Cristo fue ungido y Cristo es el ungido por excelencia. En él están los 3 oficios del Antiguo Testamento representados de forma perfecta. Cristo es rey, Cristo es profeta, Cristo es sacerdote. Él es el santo de los santos, el ungido con mayúscula. ¿Cuándo? Cuando inició su ministerio terrenal. Y ahí llegamos a la semana 70. Lucas capítulo 3, versículo del 1 al 2 nos da evidencia, ¿sí? Lucas era un historiador, Lucas no fue discípulo de Jesús, Lucas era un doctor, su carrera era ser médico, era un hombre de ciencia, un hombre de letras, era un historiador y recopiló información. Una de sus fuentes de información fue el apóstol Pablo. Él escribe su evangelio y nos da datos, ¿sí? Muy útiles para poder calcular el tiempo en el que ocurrieron estos eventos. Lucas 3 del 1 al 2 nos dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Uno le dice, sí, Tiberio César, sí, 15 año, sí. 15 es el festival de Guanaré. 15 año del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan y su hijo Zacarías en el desierto. ¿Por qué Lucas nos dice eso, hermano? Porque nos está diciendo el año en el que Jesús inició su ministerio terrenal. Porque a continuación nos narra el bautismo de Jesús. Cuando Jesús es bautizado, él inicia su ministerio.
Y lo que Lucas nos está diciendo es, mire hermano, no les voy a decir el año exacto, es que nos está diciendo, 15º año de Tiberio César. Ese año Jesús inició su ministerio. Y nosotros decimos, bueno, ¿y eso cuándo fue? Bueno, para allá vamos. En el año 27 de nuestra era, Jesús tenía 30 años. ¿Y por qué a los 30 años fue bautizado? Porque a los 30 años se consideraba una persona madura para servir al Señor, ¿sí? Esa era la edad a la que un hombre podía aspirar a ser sacerdote, a partir de los 30 años. La historia nos cuenta que el emperador anterior a Tiberio fue Augusto César, que murió en el 19 de agosto del año 14. O sea, muere Augusto en el 14. Allí mismo en el 14 sube al trono, ¿quién? Tiberio César. Lucas capítulo 3. ¿Cuándo sube Tiberio al trono? Pues cuando muere ese Augusto César, ¿sí o no? Muere Augusto en el año 14, asciende al trono en el año 14, porque no había elecciones, ¿cierto? Se murió este y una vez se montó el otro. En el año 14 sube Tiberio, año 14. Y dice Lucas que en el año 15 de Tiberio se presenta Jesús. 14 y 15, ¿cuánto es? 29, ¿cierto? Jesús aparece en la escena mundial en el año 29. Hermano, pero usted dijo que en el año 27. Ya va, espérate. Tiberio comienza a gobernar desde el 18 de septiembre del año 14 hasta el año 37 después de Cristo. O sea que Tiberio gobernó incluso después de que Cristo murió. Ahora bien, ¿por qué esa diferencia de 2 años? Pues porque Daniel no está escribiendo según el calendario nuestro o el calendario de aquella época que era el calendario juliano, sino que está escribiendo según el calendario hebreo. Y hay diferencias entre el calendario hebreo y el calendario juliano. Hay diferencias. Diferencias que yo no se las voy a mostrar ahorita, hermano, porque no vamos a acabar nunca. Nunca vamos a terminar. Lo cierto es que haciendo los cálculos correspondientes, ¿sí? El año 14, donde asciende Tiberio al trono, es los cálculos del año 14, ya comienza el segundo año del reinado de Tiberio César, según el cálculo, o sea, pasando los años del calendario juliano al calendario hebreo. Porque ellos no cuentan los años como nosotros a partir del 1 de enero, sino los cuentan según las estaciones. Entonces hay una serie de cálculos que son muy tediosos, pero que nos llevan a el dato de que esa diferencia de 2 años se acorta. Es decir, el año 29 del calendario hebreo es el año 27 de nuestra era. Es el año 27. No lo voy a abrumar con eso porque hasta yo mismo me enredo. El caso es que es el año 27, ¿sí? Por la diferencia entre los dos calendarios y haciendo las respectivas conversiones, ¿sí? ¿Está claro? Ahora, si alguien quiere más información, yo le puedo dar el documento, la bibliografía, donde está todo eso explicadito para que cada uno de ustedes se mate la cabeza solo leyendo todo ese chorrero. Yo me lo leí, pero no tengo ganas de ponerme a explicar eso. Sublime gracia del Señor.